Shalom Lachem, אנחנו בישיבת כתבים, הרב דוקטור Shalom, מיכאל estamos en la reunión de escritores con el Rav Dr. Michael Leitman. ונתחיל Hola a בנושא todos. הראשון שלנו, Vamos a empezar con יום nuestro primer ירושלים וצעד tema, el Día de הפלגנות ליום Jerusalén ירושלים. y la היום marcha de מדינת las ישראל מציינת banderas. את יום ירושלים, yom חג Hoy se לאומי, המצייין festeja לציון 55 el Día de שנים Jerusalén, לאיחוד העיר ירושלים תחת 55 ריבונות ישראלית, años מסורת שהחלה לאחר del, הקרב על ירושלים במלחמת em, ששת הימים. בשנים האחרונות הפך יום ירושלים de la לאירוע recuperación de שאסיר שלו Jerusalén y לצעדת el hecho הגיבורים de עוברת la דרך שער שכם eh, והרובע המוסלמי וגורמת לא פעם להתססת festejo הציבור de המקומי. este día dentro de השנה ביצוע Jerusalén que הממשל pasa por האמריקאי, los האיחוד portones de האירופי la והאו"ם ciudad vieja, מודאגים מהסכנה האפשרית producen לבחון מחדש את תוואי todo הצעדה, tipo de אבל reacciones בסופו של דבר ישראל negativas. החליטה להישאר במסלול שהיא Pero קבעה. a pesar כולם de יכולה la להאמין טוב presión que hubo de שישראל otro tipo עומדת על de שלה ולא מפגינה organizaciones, חולשה. לא דווקא Israel כדאי להרכין ראש ולא decidió לחפש que, לנקר a את pesar de העיניים que lo ven לעתיד. como una provocación, Israel lo seguirá realizando. ¿Eso quiere decir que se plantan sobre sus cosas? Yo no creo que es como que se plantan sobre sus cosas. Yo no estoy dando entrada a otras ideas. Eso significa no tener que justificarse. Y yo no entiendo yo no veo que lo haga Israel. Ella es la que permite que entren a los propios gobiernos todo tipo de partidos enemigos, de propios enemigos de Israel. Y realmente yo no veo que el Estado haga cosas que son para reforzarse, para reforzar el gobierno, al pueblo en forma constante, sino tienen como algo así a propósito, como para realmente dar enojo. O sea, como que lo hacen para fastidiar. Y de esa manera en ningún momento se vea que hay en esos símbolos. Nada. En todas partes permitimos y en esto no. Yo no lo entiendo. No según la raíz espiritual, tampoco no a nivel común. Yo veo que es una señal de los políticos que así quieren fastidiar principalmente unos a otros. Y así ellos deciden hacer una cosa o hacer otra. Supuestamente que hacen a favor del pueblo. Tonterías, cosas de niños, juegos de niños. Israel necesita esa manifestación de las banderas. No. Una persona segura, fuerte, no necesita todo eso. ¿Para qué? ¿A quién quieren demostrar? Hace lo que tiene que hacer en el lugar donde lo tiene que hacer. No considera no lo derecho, no lo izquierdo. Va y hace sin pedirle permiso a nadie. Bueno, estamos hablando aquí de política. Claro que no podemos hacerlo con tanta facilidad, pero tampoco no ir y hacer a propósito y en otras cosas cedemos. Nuestros propios territorios los estamos abandonando. Y entonces, ¿qué es tan importante que haya o no haya una bandera que aparezca ahí en el portón de Jerusalén? Yo no siento esas cosas que ellos piensan. ¿Y cómo debería uno sí festejar el Día de Jerusalén?
en forma correcta. Lo correcto sería con la condición, dice el Dr. Lightman, de que entendemos que el pueblo y la nación es algo superior y no cambiamos, ni vendemos y no anulamos nada de eso, de ninguna manera. Y aquí no pasa todos los días. Estamos abandonando todos esos valores. ¿De dónde proviene esa debilidad? Dice Dudi, Dr. Leitman, de que no estamos unidos a nuestra raíz. No tenemos una visión del futuro, no entendemos para qué estamos aquí siquiera. Y listo. Entonces, dice Dudi, vamos entregando territorios y no nos cubrimos con la bandera. Sí, sí, total. Hablando de banderas, la bandera es como un símbolo de un arma. ¿Cómo usted se refiere a la bandera, por ejemplo? En la Torá, en el libro del Zohar, hay un artículo que habla de las banderas. Es muy largo ese artículo, dice Dudi. Bueno, es totalmente distinto. Aquí la bandera está lo que se llama la bandera del campamento de Efraín. Hay que aprender sobre esto, pero claro que no tiene nada que ver con esas personas y las banderas que ellos quieren ir con ellas a lo largo del portón de Shem en Jerusalén. No es más que una señal, pero no la hay dentro de uno. Las personas que están allí se ascienden al nivel de la bandera, determinar que eso es lo que hay dentro de sí. Ellos no se cubren con esa bandera, no lo estabilizan. Yo no quiero decir nada mal en contra, pero del comportamiento diario, así se ve y eso se manifiesta en las decisiones de los gobiernos. No es un símbolo sionista. Es como usted dijo, no hay bandera dentro de uno. ¿Qué es una bandera dentro de uno? ¿Qué siente uno cuando la bandera está en uno? Eso es que hay que educar el corazón. Mi hija viajó a Auschwitz, el campo de concentración en Polonia, y allí les repartieron las banderas de Israel y ellos iban a lo largo del campamento con las banderas en nombre de esas almas que fueron asesinadas allí. Ella me lo contó. Y le pregunté, ¿qué sentiste? Y ella dijo, sabía de mí antes y luego. También ella estudió la facultad de filosofía y Kabbalah. Entonces dijo que era un acto social, no sionista. Yo lo entiendo, lo hacen para los chicos del colegio, pero aquí estamos hablando de un acto importante en el que podemos elevar a entender cuál es el propósito nacional, a dónde tenemos que llegar, cuán importante es llegar a la conexión entre nosotros, que lo que tenemos que alcanzar, esa conexión entre nosotros, es descubrir la fuerza superior que actúa, y entonces esa fuerza nos eleva, nos da seguridad, fuerzas, comprensión, y lo principal es el refuerzo y el abrazo entre nosotros dentro del pueblo de Israel y con la fuerza superior. No, es todo política. No hay nada de eso.
¿Cuál es nuestro propósito nacional? Pregunta Dudi, Dr. Lightman. Vivir día a día. Eso es lo que yo veo cuando observo todo esto. Nuestra meta nacional es corregir al pueblo para que esa corrección finalice en la corrección final de todos los pueblos, de todas las naciones, completa. Nosotros somos responsables de los pueblos, las naciones del mundo, no solo de nosotros mismos, para llevar a toda la humanidad al estado en el que todos nos conectamos y alcanzamos el estado en el que se dice, en aquel día habrá solo un nombre en donde todos estamos conectados con lazos de amor, toda la humanidad. Y eso ocurre cuando el pueblo de Israel llega a la integridad, que él es el resultado, el pueblo de Israel es el resultado de todos los pueblos. Nosotros tenemos la carga de las raíces de todas las naciones del mundo. Y si llegamos a la conexión entre nosotros, atraemos al resto de las naciones y ellos alcanzan la conexión. Entonces, eso es llegar a la corrección del mundo. Eso es lo que hay que explicar, hay que trabajar sobre eso. Ese tiene que ser un plan nacional. ¿Y dónde entra aquí el sionismo? Ese es el sionismo. Vivir en la tierra de Sion, que Sion viene de la palabra salida en hebreo, Yetzia, que salimos y entramos a estos estados. Entonces, ¿el sionismo es un término global? Sí, dice Dr. Lightman. Caímos de nuestra raíz, nos alejamos unos de otros por medio de la fuerza egoísta y ahora tenemos que regresar a esa fuerza, a la raíz, y elevarnos por encima de la fuerza egoísta que se presenta en nosotros a la conexión. Y el hecho que nos van sacando las tierras, ¿eso qué significa? Que nosotros nos educamos, no educamos a nuestros niños y por eso todo se nos va de las manos, se nos escapa. Última pregunta en este tema. Últimamente vemos que hay un despertar. Muchos que dicen que hay que despertarse, que hay que levantar las banderas, porque se nos está yendo de las manos el país. Doctor Lightman, sí, hay que hacer un cambio, pero si tú permites que dentro de tu propio Parlamento hay leyes que pueden ir en contra de tu propio legado, entonces estas personas quieren borrar totalmente tu país, lo hacen según las leyes que tú mismo dictaste. Entonces, otra vez, la resolución es política. No puede ser, dice el doctor Lightman, que en el gobierno de Israel hay quien habla en contra de Israel, que es anular el Estado de Israel. ¿Cómo es posible? Gracias, doctor Lightman. Muy importante. Pasemos al resto. En la ola de aumentos de precios en Israel y en el mundo. Adelante, Guy. Hola, doctor Lightman. Hola, Guy. Una ola de aumentos de precios en Israel continúa. Según las estimaciones, se espera que el precio de la gasolina aumente entre 40 y 50 centavos agorot por litro, un aumento de alrededor de 7%, y se mantendrá a partir del 1 de junio en alrededor de
7%, 7.5 shekel por litro. El aumento de precio esperado se debe al aumento de los precios de petróleo en el contexto de la guerra entre Rusia y Ucrania y el aumento en el tipo de cambio del dólar. La economía estima que se espera que la guerra en Ucrania conduzca a más aumentos de precios en Israel, como el aumento de los precios del trigo y en un 15% en promedio. Todos los fabricantes de harina anunciaron aumentos de este tipo. Este aumento de los precios va de la dependencia que hay entre los países. ¿Cómo ve usted este asunto, doctor Leitman? Muy mal, por decirlo así, rápido. Y no hay lo que agregar. Va a seguir aumentando, dice Guy, sin límites. Nadie sabe, porque es una respuesta de cadena que va a ir rotando en el mundo. ¿Y cuándo va a terminar? Yo no lo sé. Estamos solo en principio de esta cadena y no está relacionado solamente con el tema del trigo, las cosas, y el aceite, el girasol, sino de muchas cosas que no hemos sentido, cuanto Ucrania y Rusia también, pero menos. Ellos suplían al mundo de harina y, bueno, trigo y aceite, que es lo principal en el alimento. Y esto va a traer muchos problemas. Claro que primero África va a ser la que va a sufrir y puede ser todo el Oriente, India, China, millones de personas. Yo no, en mis fantasías no me puedo imaginar cuán grande puede ser este golpe que lleve a nuestro mundo a plagas de hambre que no vimos décadas. Eso es lo que yo temo que pueda ocurrir. Como resultado de esto son guerras y todo tipo de conflictos. Eso es lo que tengo para decir. Usted hoy a la mañana en la clase matinal recordó de que incluso países que no están relacionados con la guerra es como que estuvieran parte porque fueran parte. Sí, claro, porque el problema son los proveedores de la comida, de los alimentos. Otra pregunta al respecto. ¿El consumidor tiene algo para hacer con estos aumentos? Usted dijo que no hay fuerza para manifestaciones y esas cosas. No podemos evitarlo. Solo tratar de acumular lo que más podemos, aceite, harina, las fundamentos, las cosas fundamentales, pero fuera de eso no me parece que se pueda hacer algo. O sea, usted dice que ya es una bola de nieve que no se puede parar. Sí, todavía ni empezó, dice el doctor Leitman. Y van a haber todavía especulaciones y van a haber incendios y que no. Otra pregunta. ¿Los aumentos de precios influyen más que nada a
al consumidor básico, o sea, pan, leche. Esto va a crear más brechas sociales. ¿Puede esto afectar la posibilidad de conexión? Yo no sé de qué posibilidad de conexión, porque no lo hay. No negativo ni positivo. Yo veo que todos son diferentes, desde el gobierno hasta o sea, como se dice, de la montaña más alta hasta el abismo más profundo. A mí no me parece. Solo tenemos que explicar que la conexión es el medio de calmar la situación. Que si a nivel de los hombres hacemos la conexión, entonces de esa manera podemos influir en todo lo que va a pasar. Lo que pasa con Israel, solo puedo agregar de que es así porque Israel, el hecho de no ocuparse de la corrección del mundo, entonces en forma opuesta a todos estos problemas, resulta que va a tener que sufrir más que todos. No necesariamente en relación a la comida, aunque ya pasamos estados de veda y periodos así difíciles, tenemos que prepararnos. Tenemos que estar listos para pagar por lo que pasa en el mundo, que somos nosotros los culpables. ¿Qué significa estar dispuestos a pagar? Que va a haber olas de hambre, odio, guerras, no va a haber comida, no va a haber pan, no va a haber ya ni hablar de carne ni leche. Entonces vamos a sentir el odio hacia nosotros que va a ir creciendo. O sea, van a conectar la carencia con el antisemitismo. Sí, totalmente. Es decir, que da la impresión de que la conexión va a llegar solo por el sufrimiento y el hambre. Cuando quisimos conectarnos desde la saciedad, solo a través de la carencia y quizás a través de los sufrimientos, pero por la saciedad no. Última pregunta en este tema. Estos sufrimientos que pasamos son parte de la corrección general que viene a enseñar la responsabilidad mutua, la garantía mutua, que aunque haya guerra entre dos países, ¿quién se puede imaginar que se ocupaba uno de eso? Hay un conflicto que por otro lado todo el mundo sufre, todo el mundo. No nos imaginábamos que podía ser tan importante, que ellos proveen el trigo, el aceite, y es un problema. Última pregunta. ¿Cuál tiene que ser el mensaje que podemos presentar a Israel respecto a este tema que usted ahora lo acaba de describir, Dr. Leitman? Solo la conexión entre nosotros puede traer conexión entre todos los pueblos, incluso los rusos y los ucranianos. Gracias.
Gracias, Guy. Pasamos a otro tema, una carencia grande en Estados Unidos de fórmula de suministro de leche en polvo para los niños. Estados Unidos se enfrenta a la crisis de suministro de leche en polvo, es decir, la fórmula infantil más severa de su historia. La crisis se deriva de los problemas en la cadena de suministro causados por la pandemia. El inventario se redujo aún más tras el retiro del mercado de la fórmula del principal fabricante estadounidense, Abbott, y el cierre de su planta en Michigan después de una investigación que reveló la sospecha de que 2 bebés habían muerto a causa de una infección creada por la fórmula. Para aumentar la producción de la fórmula, el presidente Biden derogó una ley de la era de la Guerra Fría que está reservada para que las empresas ayuden a priorizar el suministro de materiales que ayudaran en una crisis, incluso en el caso de una pérdida financiera. Al mismo tiempo, la Fuerza Aérea de Estados Unidos comenzó a llevar fórmulas de ayuda desde Alemania. ¿Qué pasa con Estados Unidos? ¿Cómo puede pasar en un país tan fuerte? Doctor Lightman, pronto vamos a ver todo tipo de fenómenos que nos vamos a preguntar cómo puede ser, cómo puede ocurrir algo así, cómo es posible que la Fuerza Aérea de Estados Unidos esté haciendo convoy de comida de bebés. Es una historia bonita si no fuera tan trágica. Pero eso es lo que pasa. Eso muestra cuánto nuestro mundo es algo que no es seguro, como que estuviera parado sobre un solo pie, tambaleado, y no puede ver que esto demuestra que cualquier país puede estar en ese estado, de que no puede uno proveer por su propia vida de los niños. ¿Qué se puede hacer? Así, quizás aprendamos algo. ¿Qué tenemos que aprender? Que nuestra sociedad no está compuesta de la forma en que permite a que cada uno tenga seguridad, al menos alimenticia, que es lo básico que precisamos. Necesitamos alimento. Fuera de alimento, de alguna manera o de otra uno se arregla, pero sin comida, ¿qué hacer? Somos en definitiva animales, principalmente los niños. Es un problema. Esto significa de que yo espero que esto nos sacuda y nos lleve al estado en el que al fin vamos a pensar cómo formamos una sociedad, este planeta que puede darnos todo, el planeta Tierra puede, pero nosotros estamos en estados entre nosotros mismos que no le permitimos suplir lo básico. Lo arruinamos por nuestras propias manos. Norma, ¿qué es esto de que va justamente contra los bebés, que es lo más sensible? Sí. Este es nuestro trabajo, que tenemos que finalmente ver cómo no ponemos atención a lo principal, que primero que nada es comida, sexo, familia, y luego viene
el honor, el dinero, los conocimientos. Primero que va a estar a nivel existencial, que cada persona en el mundo tenga lo básico. Y luego podemos ver, no faltan territorios, podemos combinar una forma en que hagamos territorios vastos de donde podemos cultivar para todo el mundo. No hay ningún problema, pero la condición es que tenemos que querer que eso ocurra y no que alguien quiera hacer su negocio y boicotear. ¿Cómo la resistencia, su subsistencia nos puede mover? El alimento es lo más básico que tiene la persona. ¿Cómo pueden pensar en algo más elevado si no hay comida? No pueden pensar más allá si no hay, como se dice, si no hay harina, no hay Torah. O sea, si no tengo lo que comer, no pienso nada más que en eso. Porque estamos en los niveles de inanimado, vegetal, animal. Y recién entonces llegamos al hablante. O sea, si no suplimos lo que necesitan esos niveles básicos, no podemos llegar al nivel del hombre, del humano. Entonces, ¿qué quiere la naturaleza de nosotros? Pregunta Norma, doctor Einman. Que nos sacudamos, que nos escandalicemos, que entendamos que no tenemos otra alternativa que dar alimento, sustento, familia, comidas. No nos ocupamos ni siquiera de la base, que es la comida, y hablar del resto. Y entonces recién ahí podemos empezar a subir arriba. La humanidad recibió todo lo que necesita para copar con todos esos problemas alimenticios y no es capaz porque el ego no se lo permite. No le permite pensar en el prójimo, ni siquiera las cosas más esenciales. Entramos a una guerra alimenticia por la epidemia de la guerra. No, esa es la supervisión superior que nos activa por no estar en la conexión correcta entre nosotros. Ucrania no hay mejor lugar en el mundo para la agricultura. No hay. Allí la tierra es como manteca. Es un lugar muy especial. Los alemanes, durante la Segunda Guerra Mundial, llevaban carros que cargaban la tierra, que sacaban de Ucrania, que la excavaban y se la llevaban para Alemania. Hasta tal punto la tierra es fértil. Norma, el asunto en América produce todo tipo de conflictos entre los partidos. Ellos tendrían que actuar entre ellos. Norma, eres como una niña. Si los partidos tienen que cooperar juntos. Tú ahora me pareces como una pequeña niña inocente
en los primeros grados de la escuela. ¿Cómo puedo contestar esta pregunta? Son tan inocentes. ¿Quién va a trabajar juntos? Como incluso a nivel del que va a la Sulam escribe, aunque sea estando al borde de la muerte, no van a renunciar. Con respecto al estado corregido, tratamos de averiguar cuál tiene que ser el estado corregido, cómo podemos, países que están en este estado pueden hacer algo. Doctor Leinman, aquí hay dos lugares, 2 puntos. Primero, tienen que entender que el futuro del mundo está en la conexión, que esa conexión es lo esencial, que tienen que hacerlo ya, ahora. Y la conexión es en favor de los dos, y no que cada uno, aunque yo dé mi ojo, que a él le saquen 2. Es decir, tiene que haber aquí una cuestión relacionada con la naturaleza del hombre. No es hacer un acto y listo. Tenemos que entender que no hay escape, que en definitiva no es que van a hacer un acto bonito uno hacia el otro y eso va a finalizar el tema. Hay que cambiar la naturaleza de los hombres. Aquí no importa lo que hagas, pasen los conflictos, nada ayuda, porque en definitiva se va a revelar de que Israel tiene la culpa por el hecho de que también de que hay guerra entre Ucrania y Rusia, también son los culpables de la hambruna, todo tipo de guerras que van a empezar en el mundo, y eso se va a manifestar en una manera de antisemitismo mundial de todos los países, porque lleva al hambre y a la impotencia en todos los países y todos van a ir en contra de Israel. Como en los días del Mesías. Últimamente hubo problemas de contaminación de alimentos. ¿Por qué hay tantos casos? Sí, en Elite, en Tnuba, como en Estados Unidos, con la leche de los niños que tuvieron que cerrar fábricas, no solo en Israel, en el mundo. Sí, va a haber problemas con todo el tema relacionado al alimento. Así es. La naturaleza nos presiona en forma cada vez más básica. Gracias, Dudi. Sí, el próximo tema queremos tratar la fiesta de Shavuot, Matan Torah, la entrega de la Torah, de la leche es uno de los símbolos importantes en esta fiesta, que es en esta relación sabemos que representa la entrega. ¿Qué es la luz? ¿Y cuál es la oscuridad? En la época de hoy, en la persona, la luz y la oscuridad. La luz es el llenado de los deseos, de los pensamientos, calma,
suplemento de sus necesidades. La oscuridad es lo contrario. Estas sensaciones vienen de algo positivo, lo que usted dijo, esa calma. Sí, sí, son resultados de que llega la luz superior que se acerca un poco a las personas. O sea, la luz llega a todo el mundo, dice Shelley, aunque no lo piense, no lo reflexione. Todo el tiempo estamos en diferentes influencias de la luz. ¿Y qué pasa cuando alguien entra en un estado de oscuridad? Es la falta de influencia de la luz que nos lleva a todo tipo de estados de oscuridad, hambre, todo tipo de cosas así. Hay razones por las que uno puede identificar o dominar antes de llegar la oscuridad. No sabe cómo enfrentarse, qué debe hacer. Uno tiene que copar con eso, entender que no hay nada más que Él, que todo llega del Creador, y tiene que saber cómo estabilizarse para que el del Creador, que es bueno y benevolente, llega solo lo bueno. Que él mismo hace esa inversión en relación a la influencia del Creador. Que el hecho de que ver la luz, en vez de ver la luz, ve lo contrario, porque algo en él no está bien. Lo que usted dice entonces es que uno tiene algún control de su destino, o cómo se va a sentir, o cómo la luz puede influir en él, o que no tiene dominio ninguno. Doctor Ayman, primero tiene uno que copar con todo lo que le llega, y tiene uno que saber que puede cambiar la actitud de la luz hacia él para estar identificado con el origen de la luz, y entonces va a estar va a recibir lo bueno. Sherry, ¿cómo puede ser que quien siente oscuridad puede convertirlo en luz? ¿Dónde está su control? No sé qué decirte. Tiene que investigar, entender por qué se siente mal, por qué ve mal en el mundo, por qué lo tratan mal, por qué no lo logra, no logra hacer sus cosas. Tiene que pensar por qué está tan cerca del origen del mal en vez de estar cerca al origen del bien. Es decir, una persona que quiere tener más control de su vida y no como una hoja en el viento, abajo arriba, uno tiene que preguntarse, esa es la base. Sin preguntas, ¿cómo recibe respuestas? Dice Dr. Ayman. Y si pregunta, hay muchas personas que entran en reflexiones. Entonces tú tienes que explicarles qué tienen que hacer. Tú tienes que dirigirlos, orientarlos, cómo actuar para empezar a recibir respuestas. A eso me refiero, dice Shelley. Si la Kabbalah nos da más dominio de la vida, ¿qué le podemos decir? Haz tal cosa y vas a tener más luz que oscuridad. Doctor Lehman, podemos despertar la fuerza positiva superior solo en la medida de que nos identifiquemos con esa luz. Según la ley de equivalencia de forma, ¿cómo me puedo asemejar a la fuerza superior al ver lo bueno en el prójimo? Entonces, si yo actúo con bondad hacia el prójimo actuará con bondad hacia mí.
principalmente dentro del pueblo de Israel, que nos comportemos un poco mejor, incluso en pensamientos, incluso sin acciones. Si empezamos a pensar bien en los demás, pronto vamos a ver cómo nuestra vida va cambiando. Es decir, pensar técnicamente, aunque el corazón no sienta, sí, sí. ¿Qué es pensar bien? ¿Cómo pienso el bien? Eso no sé. Tienes que pensar tú. ¿Cómo pensar bien en los demás? La pregunta es si yo quiero que esté bien o ver cosas positivas o que reciba una fuerza positiva. Sí, sí. Continúa. Y piensa de esa manera en todos. ¿Cuál es el propósito de los periodos de oscuridad? Porque de ahí pueda salir a una mejor vida. Entonces va a entender que su vida buena depende de sus pensamientos positivos en el prójimo. A nivel mundial, si vemos toda la realidad que ocurre, ¿es una guerra de luz y la oscuridad? Sí. ¿Y quién gana hoy? Por ahora la oscuridad. ¿Por qué? ¿Qué falta? ¿Por qué tan fácilmente la oscuridad puede triunfar? Porque tú quieres que gane. Tú quieres que triunfe. ¿Cómo aumentar la luz? Pensando bien en los demás. Gracias. הנה. אוקיי, נעבור לנושא האחרון שלנו. Pasemos al último tema de hoy. האם אנחנו בתום עידן הגלובליזציה? Jaime, ¿estamos al final del periodo de la globalización? Sí, la semana pasada, con el telón de fondo de la reunión anual del Foro Económico Mundial en Davos, el periódico británico Financial Times publicó 2 artículos hablando de la posibilidad del fin de la era de la globalización. Según el periódico, como resultado de la guerra Rusia-Ucrania, los problemas en la cadena de suministro mundial, las caídas drásticas en los mercados bursátiles mundiales y las perspectivas negativas para la economía hacen que los ejecutivos de las grandes corporaciones se pregunten sobre sus estrategias globales. La conferencia del Foro Económico Mundial de este año también se ocupó mucho de esto. Se habló de la reglobalización y hasta se preguntó si la globalización había muerto. Al mismo tiempo, los estados están violando los acuerdos para protegerse, como India, por ejemplo, dejó de exportar trigo debido a la escasez mundial como resultado de la guerra, y Estados Unidos dejó de exportar alimentos para bebés como resultado de la gran escasez. ¿Usted cree realmente que se puede anular la globalización? Yo creo que sin duda, dice el Dr. Lineman, estamos obligados a frenar esta globalización hasta que no organizamos nuestras relaciones que sean positivas. Y entonces, aunque llegue ese momento, que nuestro suministro sea de una mano buena a la otra mano buena, que cada uno quiera suministrar a los demás, que sea como resultado de querer el bien el uno por el otro. Tenemos la intención que acoplamos al acto. ¿Lo escucha? La intención que sea positiva entre un país y otro, más allá del acto. Hasta que eso no ocurra, vamos a estar en descensos, en guerras, en conflictos, en problemas. Lo que tiene que ocurrir es que nosotros tenemos que entender que solamente agregando la buena voluntad, una buena actitud entre nosotros, y de acuerdo a esto,
todo está en la intención de que si con esto suministramos unos a otros, entonces vamos a tener éxito y vamos a tener lo que suplir y vamos a descubrir que todos tienen algo para dar al otro y así vamos a lograr elevarnos. De otra manera, va a ser una destrucción económica muy significativa para todos. Podemos llegar a lo que había hace 100 años, al final del siglo XIX, digamos, que todavía no había todo lo moderno. Así va a ser. Yo entiendo lo que usted dice con respecto al freno de la globalización, pero hoy en día hay países que tratan de pararlo. Por ejemplo, India dejó de producir trigo a pesar de que tiene todo tipo de convenios que cumplir. O sea, cada país empieza a pensar en sí mismo. Sí, eso es lo que te digo, que empiezan a ir a lo que había 100 años atrás. Quieren frenar las reconexiones. Esa es la pregunta, dice Jaime. ¿Cómo se puede hacer si hasta lo más básico para producir depende de tantos países? Yo no me importa de nadie. Muy simple. Y listo. No me importa si se van a morir aquellos bebés o alguien va a enriquecerse con el suplemento, pero si todos se van a comportar así, entonces ¿qué? Entonces, dice el doctor Lightman, de 8 billones vamos a pasar a ser 2, el resto se van a morir y vamos a vivir como hace 100 años atrás. Sigue Jaime. La pregunta es, hoy muchos pequeños países pueden florecer a pesar de que son pequeñas porque se basan en la importación de lo que necesitan. ¿Qué va a pasar con estos países si hay un proceso de deglobalización? ¿Se van a desaparecer? Dice el doctor Lightman. La falta de alimento va a producir un estado en el que la gente no van a tener hijos y los que van a quedar se van a ir muriendo y el planeta se va a sanar de todas esas personas que son como insectos que se comen del planeta. En un mundo que no es global, que da la impresión que hacia eso vamos, van a haber guerras más grandes como... Yo creo que no vamos a poder frenar la interdependencia, aunque a pesar de que pensemos que podemos realizarlo. Y eso puede ser algo bueno. Yo veo algo general, no quiero entrar en detalles porque ya tengo que producirlo de mí, pero a nivel global no dependo tanto de mis propias soluciones. Yo veo que el mundo va a tener que llegar a la conexión.
llegar a la corrección. Y no puede ocurrir de que esto sea a nivel positivo, pero espero que no haya una tercera guerra mundial o incluso la cuarta, como escribe Bala Sulam, sino que esos sean los golpes. Entonces, no entiendo, dice Jaime. Usted dice que no vamos a poder vivir en conexión, pero por otro lado, sí habla de la globalización. La naturaleza nos conecta, no podemos dejar de trabajar sobre la conexión. De momento que frenamos las conexiones a nivel industrial, de todo tipo de sociedades, a nivel mercantil. Entonces, de esa manera nos alejamos un poco y volvemos a una vida como hace 100 años. Yo no veo nada de malo en eso. ¿Qué mundo vamos a ver en los próximos años a nivel económico? La economía mundial se va a desarrollar solo en la medida de que podemos suplir las cosas esenciales y lo principal será vivir una vida tranquila. Entonces vamos a tener algo más comprensible relacionado a la corrección del mundo. Yo no creo que tiene que haber una guerra porque no nos va a solucionar nada. El mundo de por sí, incluso viendo lo que ocurre, ya tiene suficientes sufrimientos y van a haber más que pueden llevarnos a cosas mejores. Los sufrimientos muy grandes conectan a las personas y los congela frente al miedo, entonces no van a poder hacer nada, entonces eso no tiene ningún beneficio. Los sufrimientos tienen que ser que de ellos querramos hacer algo. Aún no entiendo qué tendencia el mundo va a haber. Que el mundo empieza a ver que sin una relación positiva entre los gobiernos, los países, no puede subsistir. Van a tener más intelecto. No se necesita guerra para eso, pero eso es lo que pienso yo. A mí me parece que no ayudarán los golpes, no al punto de que hoy estamos en ese ego que nos arranca, nos hace pedazos. Yo creo que ya estamos en un estado en el que cada uno puede limitarse para no sufrir. Entonces, así podremos evitar los grandes golpes. Ojalá así sea. Sí, a mí me parece. Pero de hecho, el comportamiento, como lo entendemos, yo pienso que está bastante claro que tenemos que tener una relación mejor entre nosotros y así podemos pasar esas olas
con más tranquilidad. כן, רב, תודה רבה. Sí, gracias, doctor Ayman. Gracias, suerte a todos.